Un saludito para el canal de Somos Fifas. Dejad un like y suscribíos, que es muy importante. Cuidaos mucho, chicos. Hasta luego. Chao. FIFA Lovers, ya estamos en su segundo tiempo. Seguimos con Memo Navarro, invitadazo. Muy buena plática, ya nos extendimos bastante. De hecho, yo creo que esto lo van a ver en 2 episodios, pero ahí vemos cómo lo hacemos. Pero bueno, ahora sí a lo que nos cruje, ¿no? Hablar de la Premier League, pero antes su anécdota, por favor. Porque bueno, sí, es cierto. Esa es la que nos interesa escuchar también. Es cierto, pues, bueno, yo después de estar una temporada y media comentando partidos en radio, pues bueno, yo estaba muy cómodo ahí, ya iba creciendo, y un miércoles, tú te acordarás que le vas al City, estaba jugando Real Madrid-City en los playoffs de esta última edición, bueno, de esta edición de la Champions League 2024-2025, me habló un productor y me dijo de este cambio de derechos que tuvo la Premier League en México, que es algo pues fuera de lo habitual, que creo que nunca se había dado a mitad de la temporada, que lo iba a tomar Tubi, que en realidad Tubi es la aplicación, es Fox en Tubi, Fox Deportes en Tubi, que ha tenido muchos cambios el nombre, y bueno, que me había seguido, que quería contar conmigo en el proyecto y todo eso, y que le enviara cosas mías y todo, ¿no? Eso era un miércoles. Yo al siguiente día, desde hace meses, tenía un viaje a la playa con mis amigos, a Mazatlán. Además, a mí me gusta mucho viajar, pero no había tenido la oportunidad en 10 años de haber ido a la playa. Entonces, yo me quedé como de, ¿voy o no voy? O sea, no hay certeza de que ya vaya a empezar acá. Entonces, ¿qué hago, no? Si me quedo acá o ya en esta mañana. O igual y ni voy, me pierdo esa experiencia con mis amigos y ni me llaman. O iniciamos en 2 semanas o qué sé yo. Sí, o sea, podrían pasar muchísimas cosas. Entonces, pues me fui a la playa y aterrizando. O sea, literalmente el primer mensaje que recibo el jueves mediodía, yo iba hasta el domingo, me dicen... ¿Tienes llamado mañana para el estreno? ¡No mami! Brentford Leicester City, 1:00 p.m. Y además a cuadro, o sea, de la cámara, de traje y todo eso. Y nada, pues lo primero que hice al llegar a mi habitación fue primero reunir a mis amigos y les dije, pues ya me voy. Oigan, qué bonitas vacaciones, pues ahí toman muchas fotos porque me voy. Sí, y compré mi boleto de regreso. No encontré para ese día, me fui al siguiente día a 6 de la mañana. Y le escribí a mi mamá porque la cita era como 11 de la mañana en el foro, en el estudio, donde se hacen las transmisiones. Entonces le dije a mi mamá, oye, hazme el favor de ir por mí. Y la típica, ahí en mi cajón está mi camisa y mi traje y todo eso. Y pues me lo llevó. Ahí hubieras aplicado y si yo lo encuentro, ¿qué? Sí. Ahí la puse a buscar, obviamente me ayudó. Y ese día, esa noche que estuve en Mazatlán, en la playa, pues bueno, realmente ya no hice gran cosa, es decir, ya estuve pasando en la playa, me fui a dormir temprano, que ni pude dormir, más por el nervio de pararme a la hora que me tenía que parar y poder tomar el avión. Sí, claro. Sí, porque en realidad no estaba tan nervioso de empezar con la Premier, obviamente muchas ansias, pero como que deseo de empezar, más bien era el nervio de que mi plan saliera bien y luego llegar al foro, porque de hecho mi mamá llegó en mi carro, me dejó el carro y ya se regresó creo que en Uber y yo en el carro me fui. Fue una travesía y obviamente mis amigos lo tomaron muy bien, ellos fueron los primeros que me dijeron, regrésate, o sea, tienes que hacerlo por lo que representa. Entonces pude estar esa tarde ahí con ellos, todo salió bien, no dormí, casi no comí, entonces tengo fotos de esa primera transmisión, traigo unas ojeras que te mueres. La gente yo creo que pensó que estaba crudo y pensarán ahora con esta anécdota que sí tomé. No tomé, simplemente no dormí. Y así fue la anécdota. En el aeropuerto de Mazatlán, antes de abordar el avión, me encontré el Chuletito Orozco, por cierto. Me tomé foto con él y pues así fue. Así salió la oportunidad. Por eso es que comprobé más que nunca que hay que estar listo, hay que estar preparado y que además nunca sabes quién te está leyendo, quién te está escuchando, viendo. Así que pues a los jóvenes que empiezan y que hacen cosas en redes sociales o que tienen su canal,
pues que sigan, obviamente que le echen ganas, que intenten hacerlo de manera original, de la mejor forma posible, pero que lo hagan aunque tengan pocos seguidores. Y bueno, primero que nada, un aplauso para la mamá de Memo Navarro, porque la neta, ese amor incondicional de mamá, híjole, Sí, te hacen el único. paro, pero hijo, hasta así, y seguramente cuando te quedaste fue como, "Ay, si mi mamá no hubiera estado". Hasta tu mamá se fue luego para escucharte y verte ahí en la transmisión. Sí, estoy seguro. claro. No, la neta, qué bonito. Y sí, tienes mucha razón, Memo, tienes que tener, no cuidado, sino mantener un estilo, pues, como dices, neutral, ¿no? O sea, un estilo de cero polémica, porque, pues, como dices, ¿no? Nunca sabes en qué momento te van a llamar para otro proyecto más grande, como Ujú. decimos, ¿no? La final de Champions, una final de Mundial o un Mundial completo. Como dijeron en Chicas Pesadas, el límite no existe. No es el cielo. El límite no existe, entonces, siempre sencillos, humildes, trabajadores, trabajen duro y persigan sus sueños porque eres muy joven y la verdad es que lo que has logrado a tu edad es admirable. Muchas gracias. Te lo digo, te lo decimos fanáticos del fútbol, simples fanáticos, no somos Gracias. expertos, solamente nos apasiona este deporte y la verdad es que ver talento mexicano como tú, que va despegando, no nos sorprenderá que en 5 años te veamos en algo mucho más grande y digamos, Lo tuvimos en el podcast. su mamá le Muchas ayudó. gracias, sí, Su mamá le sí. ayudó. Y le dimos un aplauso. Así que vámonos ahora. Gracias por la anécdota. La verdad es que No, gracias. qué joya, de verdad. Es como, no aprobaron tus vacaciones. No mames, ¿cómo crees? No, pero a ver, vámonos con las conclusiones de la Premier League temporada 2024-2025. Pues Liverpool campeón, ¿no? Sí, No me sorprendió. Vamos a empezar. Digo, tú Adelante. nos vas a balacear con datos concretos duros, pero no me sorprendió para nada. City, Levi y yo siempre, desde que empieza la Premier, y ya viste que el Arsenal empezó, ya viste que así empezamos siempre. Pero no me sorprendió que Liverpool fuese campeón. Un poquito sí con el nuevo cambio de director técnico. Sí. Eso es algo muy bueno para un director empezar ganando una Premier. Ujú. Pero el equipo fue muy constante. Para mí, tal vez no tanto como dominante como el City hace 4 o 5 temporadas que no bajaba del tercer puesto. Y fueron más partidos los que perdió incluso Liverpool que otras temporadas. O empató. Ujú. Pero la verdad es que merecidísimo. Y pues nada que decir. Ahora sí, cero polémicas para el Liverpool. Como en el 2019-20. Perdón. Esa era el tetracampeonato. Pero bueno. El City. Sí, a ver, yo creo que un título merecido. Yo diría que ya con lo visto en la temporada no fue sorprendente, ahí coincido, pero en el papel antes de la temporada yo creo que nadie ponía a Liverpool ahí, por lo menos yo no, ni cerca por la incertidumbre de que se fuera Klopp. Es como cuando se fue a una mayor escala Ferguson del United o cuando se va a Guardiola del City, sin incertidumbre normal, y que mucha gente no se acuerda, el Liverpool fue el único equipo de la Premier que no fichó. Bueno, fue por Chiesa, que al final no lo utilizó nada, Arne Slot, y Mamardashvili, para llegar la siguiente temporada y ver ahí qué sucede con Alisson y Kelleher, a ver qué decisión toman, pero no se armaron, y aún así yo creo que encontró un buen balance Arne Slot en cuanto a mantener ciertas cosas de Klopp, pero también darle algún matiz, ser un poco más controlado, más equilibrado en muchas fases del juego. Menos frenético, creo, porque el Sí. Chelsea era justo ahí vienen Sadio Mané, Salah y Firmino y era córrele, porque Sí, te activaban. Y siento que sí, justo como dices, complementando, es un fútbol mucho más controlado, mucho más posicional, sí, ujú, que además de todo los jugadores lo entendieron a la perfección, o sea que no se les vio como que les fallara, ¿no? Poniéndolo en una comparativa muy burda, pero por ejemplo el principio de temporada del Chelsea donde Maresca intentaba hacer algo similar y veías a los jugadores y es como de todavía les falta Sí. mucha talacha para habituarlo, para hacerlo automatizado, ¿no? Y justo para mí los jugadores de Liverpool, que justo ya es un equipo que se conoce, creo que también fue una gran ventaja para Arne Slot, ujú. el hecho de tener toda esa base de jugadores y justo nada más ahí ajustarle ciertas piezas para llevarse esta Premier. Pues sí, indudablemente el mejor equipo en esta temporada. Ya veremos justo las consecuentes temporadas con pues, proyectos interesantes y que van creciendo, ¿no? Sí, y el mérito de Slot de recuperar ciertos jugadores. Con Gravenberg, Klopp Sí. nunca contó. En el Bayern le fue muy mal. De hecho, muy poca gente se acuerda que llegó a jugar en el Bayern y fue piedra
angular del equipo, jugó muchísimos partidos, el mejor jugador joven de la temporada en la Premier. Salah, bueno, con la temporada que ha tenido histórica, supo rotar ahí en la zona de media puntas con Szoboszlai, con Curtis Jones, ninguno muy espectacular, pero a cada uno le encontraba el rol de acuerdo al partido, y después no tenía tantas estrellas, rotaba entre Luis Díaz, Gakpo, Núñez, Jota, ninguno en un nivel tan alto, pero aún así lo encontró. Obviamente el asterisco es lo que sucedió en la Champions, que lo echa rápido el Paris Saint-Germain. Muy mala suerte también de Liverpool de haber sido líder de la fase de Liga de la Champions y que le tocara el equipo más en forma. Sí. Ahí es donde yo digo, no compro que Liverpool haya tenido suerte en esta Premier League, que hay mucha gente que lo dice por las lesiones del Arsenal, porque el City bajó de nivel. Yo lo compro porque siempre está involucrado eso. O sea, ¿cómo vamos a hablar de suerte en el Liverpool cuando le tocó el Paris Saint-Germain? ¿Cómo vamos a hablar de suerte en un Liverpool que en la 2018-2019 hace 97 puntos y no es campeón? Exacto. En la 2021-2022 hace 92 puntos, más que en esta, y no es campeón. Pues bueno, no tuvo esa fortuna, ahora la tuvo más de su lado, pero aún así mucho mérito. Correcto. Y también yo creo que es a mí lo que me resulta interesante del Liverpool fue la consistencia también que tuvo durante. Porque, por ejemplo, no es lo mismo balancearte nada más peleando 2 torneos durante la temporada. O sea, peleó los 4. O sea, está en Premier, estaba en FA Cup, estaba... En FA Cup lo eliminó muy pronto el Plymouth, es también ahí de los... Lo eliminan pronto, pierde la final contra Newcastle en la Carabao, y la Champions sí se aventó. Yo sí diría que un papelón, porque yo sí esperaba que la final fuese llegar a Liverpool. O sea, como estaba jugando en Premier... Pero justo entra el PSG, que justo fue cuando Luis Enrique le encuentra el nodo al equipo. A puntos. Para mí, cuando vi ese partido, en la vuelta sobre todo, yo sí dije, es muy probable que el PSG pase. O sea, no entendería que pasara Liverpool, pero el partidazo que se aventó el PSG... En la ida fue figura Alisson, y ahí el PSG, aunque claro, ya lo ha ido consolidando con estas rondas eliminatorias, ya tenía una racha como de 20 partidos consecutivos marcando muchísimos goles, y además invicto en League One, que sí es más sencillo, se recuperó en Champions, no era fácil, por eso digo, bueno. Ousmane Dembélé regular, que... Kvaratskhelia con fichaje invernal. También, o sea, apuntaló muy bien. Mantuvo muy bien a Dembélé para sacarle todo el provecho, porque es un talentazo, lo está demostrando en esta temporada. Y además, creo que yo ya veía como destellos de un PSG que fuera a funcionar muy bien justo ante equipos tan imponentes, ¿no? Pero justo en esta temporada sí fue como o sea, ya dieron con el clavo, ya Luis Enrique lo encontró. Va a estar complicado frenarlos. Y pues sí, también se despacharon al Arsenal de Mikel Arteta. Que, pues, y al Aston Villa, 3 ingleses. Por eso creo que voy con el Inter en la final. Vamos a ver quién es campeón, pero híjole, despacharon allá todos los ingleses. Sí, cierto. Pero también errores del Dibu. Bueno, en algún momento tendría que equivocarse el Dibu, ¿no? En una instancia fuerte. Sí. Creo. No, creo que cualquier arquero le puede pasar, pero bueno. A ver, el detalle. Por ahí también, pues, el segundo lugar, Arsenal de Mikel Arteta. ¿En qué fase del proyecto vamos? Y sí... Ya cambio, ¿no? Vaya. Ajá, vaya. Un cambio. Un año más, o un cambio de técnico, o un mercado de fichajes imponente. Tendría que ser, creo que yo, para ya decirle a Mikel esta es tu última. O sea, tiene que ser esta sí o sí, porque si no... Hay que hacer un cambio. Es un tema polémico y que creo que no nos podemos recargar a ningún extremo, porque por un lado tiene un meritazo quedar subcampeón de Premier 13 años consecutivos. O sea, es un mérito tremendo. Estamos hablando de la competitividad que tiene la liga, estar ahí. Además, ha quedado abajo ahora el Liverpool, y antes de un City, tal vez el equipo más dominante en la historia de la Premier League en la era moderna. Entonces... ¿qué se le puede reprochar? Hizo más puntos el Arsenal en la temporada pasada que el Liverpool después campeón. Entonces, creo que tiene mérito. Tiene mérito también que Arteta los llevó a cuartos de final de Champions League el año pasado por primera vez en 14 años. Sí. Y ahora no solo lo repitió, dio un pasito más y los llevó a semifinales. Es decir, hay progreso, aunque no lo parezca. Claro. Y por el otro lado, es cierto, no tiene ningún título. Bueno, cuando asumió apenas el cargo de entrenador ganó una FA Cup, pero desde entonces, sí es cierto, en la pandemia, desde entonces no ha ganado nada, la Community Shield,
apenas, pero un trofeo mayor no. Y sí, ya la exigencia es mayor. Es natural que ya se le pida algo, sobre todo cuando hay un equipo como el Tottenham que le va mal y aún así gana un trofeo, o que el United anda mal y te gana de pronto una FA Cup, o se mete una final de Europa League, o gana Copa de la Liga. Entonces, por ahí sí hay que exigirle, pero a ver, creo que el United desearía tener... Tal vez daría esa FA Cup y Copa de la Liga por ser segundo de la Premier 3 años consecutivos. Sí, claro. Sí, te da una sensación, te diría una comparación. Y están cerca. Ajá, una comparación, por ejemplo, yo lo veía con Cruz Azul con Anselmi. Que es como de, sí, no se ganó la primera final, que en su primer torneo llegamos a la final contra el América, la segunda nos quedamos en semis, te deja esa sensación de, por este camino, eventualmente va a caer. Sí. No hay que ser tan... duros en ese sentido de cortar de tajo porque ya perdió una final y porque se fue en semis en otra. El camino ya construido habla por sí solo y justo te da una tranquilidad de que pronto va a pasar, pero cortarlo ya, bueno, más bien aumentándole unos cuantos años más, creo que a Mikel sí ya le van a exigir esta temporada. Sí, totalmente. Le van a hacer un mercado importante para que es como de, tiene que estar ahorita, ya te trajimos lo que necesitabas, porque también es bien dicho que esta temporada tuvieron lesiones pues que le afectaron bastante, tuvieron que improvisar bastante. Por ahí Mikel Merino me parece. De 9. Terminó jugando como delantero y que lo hizo bien aparte. Sí. Le encontró ese modo. Sí es darle mérito a Mikel, yo lo respeto y lo admiro mucho como técnico. No sé si han visto el All or Nothing en Prime Video. Me encantó ver ese del Arsenal, más que nada por Mikel, pues digo, rival de ciudad. No puedo hablar. No, es que tienes como 1000 rivales de Londres, tú sabes. Hasta el Crystal Palace va a ser ese rival. Fulham por hasta el barrio. AF Richmond también. Sí. Pero, o sea, me recargo mucho en eso de que sí le tiro mucho al Arsenal por la rivalidad, más que por otra cosa, siendo muy sincero. Pero justo a Mikel yo le reconozco y para mí es un técnico que me hubiera gustado tener en Chelsea o verlo en un Barcelona. Digo, ahorita ya está Hansi Flick. Pero a Mikel sí me gusta mucho su trabajo, cómo ha transformado este Arsenal. Y digo, yo espero que no gane nada, la verdad. Pero no me extrañaría que ganara algo pronto. No, y tiene la ventaja de que la plantilla tiene techo todavía que alcanzar. Es decir, necesitan un 9 y necesitan un extremo izquierdo. Entonces, ya después de esa inversión, si no hay un título, creo que sí ya se puede tomar alguna decisión. Por ahora, incluso la directiva tiene que dar un paso al frente e invertir ahí. Estaba viendo un dato rapidísimo de los fichajes que ha hecho en el frente de ataque el Arsenal desde que llegó Arteta. Obviamente excluimos a Saka, que es canterano. Marquinhos, seguramente no se acordarán de él porque no jugó más que creo que un partido oficial brasileño. William, en sus últimas. Borges, del Chelsea. Martinelli, que lo ficharon de la tercera división de Brasil, tampoco es una apuesta enorme, 6 millones de euros pagaron por él. Salió bien. Trossard, tampoco es una superestrella, muy rentable desde lo que hacía en el Brighton. Sterling, fichaje préstamo, además ya tampoco con un gran cartel. Havertz, que en realidad él llega para sustituir a Granit Xhaka en el centro del campo, que ya después lo usan como 9. Ahí sí fue una inversión mayor, pero lo colocan después como delantero. Y el que queda más a ver, Gabriel Jesús. Sí. Sobre todo por las lesiones. Porque cuando llegó, me acuerdo que sí, rápido fue... Sí se notaba un Arsenal muy... agresivo. Inclusive hasta contundente con Gabriel Jesús. Sí, lo está haciendo bien. Pero justo llegan las lesiones y ahí es donde empieza a sufrir yo creo que este Arsenal de Mikel Arteta en el 9 precisamente. Y ahí pueden invertir. Entonces yo creo que si lo hacen pueden ser todavía más contendientes. Bueno, ya dijo Memo Navarro, le va a extender el contrato un año más a Mikel Arteta. Yo sí lo corre. O sea, está bien, digo, ya... Es que yo sí me voy con resultados. O sea, porque con la plantilla que tiene, digo, 3 años así, ya es como... No, pues ya, ¿no? Ya tendrías que haber ganado una Premier, no mames. Ya es lo que se la debes, o sea, en la afición se la debes. Pues sí, es también lo que decíamos de esa parte de la suerte de el año pasado hacer más puntos que el campeón de esta temporada. Pues ahí no le ha jugado tampoco tanto a favor a Mikel y al Arsenal. Sí. Pero bueno, por ahí, insisto, no quiero que ganen, pero si veo que ganan un título, no se me hará nada extraño porque ya están trabajando. No, por lo menos una Copa de la Liga, ¿no? Es lo que también muchos aficionados piden, algo así para volver a saborear un título. Yo digo que la va a armar bien después del papel, la buena sensación que dejó en Champions, el Arsenal. Creo que esta Champions sí va a poder tener un poquito más de papel Arsenal y si mantiene la línea, sinceramente creo que hasta una final se podría llegar.
Me gustaría verlos en una un final. paso más cerca. Sí. Yo no los odio. Levi. Sí, yo sí. A ver, ahora, vámonos con los puestos de Champions League. Campeón, subcampeón, ya hablamos. Después Manchester City, Chelsea, Newcastle y el incómodo Tottenham, que pues pasó de panzazo, ¿no? Sí, Ese está increíble. Se la encontró sin buscarla por ese lado. Es como cuando te agarras y le dices, no mames, un billete. Sí, tal cual se lo pasó al Tottenham, pero digo, ya hablamos de Liverpool, de Arsenal, vamos con City, Sí. un año bastante complicado, Ujú. porque pues muchas lesiones, principalmente la de Rodri. Rodri. Para mí fue clave, ahí empezó el declive del City. Digo, acá me estaban diciendo cuando estábamos armando la escaleta que no le puedes adjudicar, no es adjudicarle, pero ahí empezó el declive. Se te lesiona tu Balón de Oro, no había mucho suplente para esa posición. Kovacic llegó y lo empezó haciendo un poco mal, pero empezó retomando otra vez. Para mí se me hace uno de los mejores jugadores ahorita del City. Y a partir de ahí, pues lesiones, Haaland, que pues Sí. también con la mecha mojada, porque digo, te viene acostumbrando de la 30 primera goles para temporada arriba. con el City, te viene a dar, ¿cuántos? 41 goles. 30 y, bueno, en Premier 35. 35 Sí. goles en Premier, ¿no? Sí, O sea, uno por partido. puta madre, o sea, imagínate. Entonces, y Levy y Pepe habían dicho que ya los futbolistas ya también los notaban como ya en contra de Desgastados. Guardiola. Digo, ajá, pero ya también hartos, también ya es un rato. Sí, ya es Sí. complicado. Ajá, Ese es desgaste. complicado. Pero, pues, perdón, o sea, yo la verdad también lo veo natural. Le termina el ciclo, ¿no? Ya Justo. se acabó el ciclo de Guardiola en el City. Esta será su última temporada. Digo, no, nada que agradecer, mister. Muchas gracias, ¿no? O sea, la Champions en la historia, pues, yo estaba muy contento. Pero ya estuvo. Pero lo que de plano no puedo lograr visualizar es quién vendría. Ahí sí no Es lo complicado. puedo ver. Sí, ahí está lo difícil. Yo creo que sí, inevitablemente 4 títulos, exigencia, jugadores que juegan muchísimos partidos porque además llegan a instancias finales de Champions, porque además llegan a finales de FA Cup, de Copa de la Liga, que juegan con sus selecciones en el verano, totalmente reventados mental y físicamente. Sí. Yo creo que eso ha sido crucial. También que cuando mejor estuvo el Manchester City en el triplete hace 2 años, fue a partir de la solidez defensiva, los 4 centrales que colocaba Guardiola, Stones mucho como medio centro, Claro. y esa solidez la perdieron a nivel individual y también muchas lesiones, ¿no? También una parte de la columna vertebral, bueno, Rodri lesionado, Ederson, creo que su mejor temporada ha sido la del triplete y eso les permitió ser campeones porque en las otras ha dejado que desear. De Bruyne ya con edad, de hecho ya abandonando el club, Bernardo Silva ya también en un declive, Walker se va, entonces Y regreso de Gundogan. de Gundogan es Pero, cierto, pues regresa, la verdad, no, nada que ver con el triplete, ¿no? Yo creo que me atrevo a decir que del triplete, Gundogan fue el MVP de esos 3, puede ser, Bueno, yo lo pondría a la par con él y Foden, porque Foden fue mucho más en Premier, pero lo que hizo Gundogan en FA Cup y en Champions, para mí se me hizo Sí. magistral, pero sí, Gundogan con doblete incluso en final de FA Cup contra el claro. United, pero yo creo que al final rescatan bien la temporada porque 2 meses y medio sin perder, se mete a Champions con solidez, la final del FA Cup contra el Palace. También se notó que el Palace lo deseaba mucho más que el City, que tiene de esas copas un montón. Entonces, bueno, Sí. creo que lo resolvieron bien. Tiene una buena dirección deportiva que planea bien. La lógica te indica que tendría que mantener un modelo similar al de Guardiola, es decir, un modelo de juego con un entrenador de ideas o principios similares. Como Guardiola no hay otro y probablemente no lo haya pronto. Pero claro, no vas a pegar un volantazo con un entrenador. Antonio Conte, ¿no? O sea, Exactamente. Si no te vas a ir al lado contrario de lo que ya están acostumbrados a hacer. Ujú. Ahí justo, la verdad, me pondría a pensar, pero no encontraría tan fácil como ese sustituto, ¿no? Ese recambio. No, difícil. Habrá que ver justo qué pasa después con el City, pero justo creo que rescatan bien la temporada. Por ahí les costó mucho más el primer semestre como a varios que el segundo. El segundo ya un poco más encargado y más consolidado del equipo. Y digo, buena noticia que siguen en Champions. La verdad, creo que se disfruta bastante el City en Champions, sobre todo esa semifinal contra el Madrid. Me pareció la mejor exhibición de fútbol que he visto. Para mí es el en mejor mi vida. partido. El mejor partido del City que he visto en mi vida es la vuelta en La de la goleada al Sí, Madrid, 4-0. esa vez 4, sí. el 4-0. Sí, Para mí fue brutal. el partido que más he disfrutado del City. Y te estoy hablando del gol de Agüero, que lo grité como loco, y el de Rodri, que me puse a llorar. O sea, Sí. o sea, Sí, no, la ese- comparativa está complicada ahí, pero sí, creo que
Vamos a tener ya el City para rato dentro Sí. del Big Six. A lo mejor ya no tan hegemónico como ganando tantos campeonatos seguidos. Exacto. Pero digo, va a estar sin lugar a dudas ahí en la conversación para seguir peleando la Premier, ahora con Liverpool y también con el Arsenal. De acuerdo. Así es. Y por ahí, pues... nos Las vamos urracas. con- Ay, Con el- ¿por ahí qué? Hijo de puta, te brincas al Chelsea. Ay, güey, no mames, Ah. sí es cierto. Ah, ya tienen su Champions verde. No, sí, ¿qué El- más No, quiere? adelante, por favor, experto en Sí, Chelsea. no, hasta te dio feo. Perdóname, No, güey. conclusiones. Por Dios que no la vi. Justo como lo mencionaba antes de grabar, el Chelsea estaba obligado a dos cosas: regresar a Champions y ganar la Champions Verde, Y- la Copa Verde o la Conference, como le quieran La llamar. Champions City Tita. Esa. Estábamos obligados a ganarla porque eres el equipo más fuerte de la competición. Sí. Justo una transición ahora con Enzo Maresca, muy polémico su adquisición recién ascendiendo al Leicester City. Pero la verdad es que me quedo con más cosas buenas que malas de Enzo y del equipo. Creo que también hay que apuntalar para empezar a competir estos tres porque pues, no la van a poner fácil, evidentemente. Pero sí me da una sensación distinta a la temporada pasada de que ahora sí tenemos ya una base de dónde partir para competir, porque antes sí lo veía muy a la deriva el barco. Y pues nada, creo que ahí sí contento hasta cierto punto, pero a sabiendas de que podemos mejorar muchísimo. Ya ficharon a Liam Delap, que Sí. creo que es un fichaje que a mí sí me gustó. Nunca me lo esperé, la verdad, pero sí desde que vi los partidos con el Ipswich me gustó mucho Delap. Y ahora a ver cómo Enzo empieza pues, a mejorar la plantilla para pues, competir a estos tres de arriba. Perdón, hablando de Delap, neta, yo me acuerdo qué te decía. En el 2021 yo le dije, Sí. cuando debutó ese cabrón, dije, no mames, Y este te- güey está loco, está enfermo, tiene todo. Sí. Madres, güey, no te En la crees. cantera del City, bueno, lo puse hace rato en Twitter, pero el entrenador de ese City Sub-21, Enzo Maresca, detrás de él, Cole Palmer, James McAtee, Romeo Lavia, Ronaldo Lavia, ya los tres en el ya los Chelsea. tres en el Chelsea, y Delap, nada más por cerrar, segundo máximo goleador en la historia de la Premier League Sub-21, o sea, se hinchaba de goles, nada más después tuvo algunos problemas físicos. Y además de Delap, en 2026 llega Giovanni Kendall, portugués del Sporting Club de Lisboa. Llega también Darío Esugo, que estuvo cedido en Las Palmas. Entonces, siguen con estos fichajes jóvenes que ya empieza a darles algo de frutos. Creo que en muchos momentos los resultados fueron mejores que el funcionamiento para el Chelsea. Sobre todo en esta última parte de la temporada donde se enracharon. Me tocó transmitir 7 de los últimos 8, las más del Chelsea. Todos fueron victorias. Y en todos el funcionamiento no fue excelente como los resultados podían indicar. Sobre todo lo que se le critica mucho a Maresca es que es muy posicional, muy rígido por momentos y bueno, tampoco no es tan atractivo de ver, por lo menos de momento en lo que cuaja el sistema. Así que bueno, al final cumplió, ganó los partidos que tenía que ganar, eso hay que reconocerlo. Hizo más puntos y acabó en mejor posición que el Chelsea hace en los últimos 2 años, por lo menos, y además levantó un trofeo. Entonces yo creo que cumplió. Y además también, digo, vamos a decirle que también corrió con suerte porque pues, tropiezos de Newcastle, Aston Villa y Nottingham también se combinaron con que llegaran a puestos de Champions en la Premier. Porque fue cuando... Y de subidas y bajadas también el Chelsea llegó a ser segundo, que es cuando Enzo Maresca dice Sí, "No estamos listos a finales de año". para una Premier, que justo ahí creo que es cuando mejor funciona el equipo, irónicamente. Ahí creo que es cuando mejor funciona el equipo, donde ya se empezaron a ver como destellos de ok, esto puede ir a algún puerto. Y evidentemente yo entiendo el por qué lo dicen, a lo mejor no estoy tan de acuerdo en que lo diga en conferencia de prensa, pero esa es su opinión personal. Pero sí, bien, le daría otra temporada a Enzo a ver qué más puede armar. Justo no es el fútbol más atractivo, pero pues es mi equipo y pues lo voy a seguir viendo a las 5 de la mañana. No, y ahora en Champions, entonces a ver qué muestra. ¿Ven a Chelsea como subcampeón de la Premier para la 25-26? Yo no. No, todavía no. De momento no. Y es una plantilla muy, muy joven todavía. Muy joven, extremadamente joven. Si no me equivoco. Sí. 26 años en promedio. Ok. Después siguen las Urracas, ahora sí. Las Urracas, Newcastle. campeones de la Carabao Cup, donde pues, la verdad este proyecto ya lo hemos venido siguiendo como desde hace como 3 años, que la verdad ha estado, es el rival incómodo arriba, ¿no? Ya se está volviendo el Big Six, que es lo que habíamos hablado hace un par de programas también de por qué el Big Six sigue estando el United, obviamente, ¿no? O sea, metiéndole un poquito ahí de polémica de
pues el United no ha logrado absolutamente nada en los últimos años y el Newcastle ha mostrado una mejoría, ¿no? En su formación y ha estado arriba, ha estado más arriba que el United, los ha exhibido igual que el Tottenham, ¿no? Entonces, es lo que decimos, ¿por qué no meter ahora un Big 8 o simplemente poner también a la un Big Premier League, un Big todos. un Big Un Big 20. No, 17. Un Big 17. Ah, bueno, sí. Síguele. Pero bueno, sí, justo Newcastle, buen proyecto. Justo creo que ahorita, por alguna razón, la verdad no lo seguí tanto a final de temporada, pero sí hubo un pequeño pinchazo, el cual le provoca pues caer, todavía rescatando un puesto de Champions, pero no. Justo al principio de temporada, creo que yo hubiera visto más al Newcastle como un tercer lugar que por como había empezado, a un City que a un Chelsea ahí en esos 4. Y por último, no sé, algo más que añadir de Newcastle. Sí, no, nada más que es un muy buen proyecto, obviamente en 2020 o 2021, ahora se me fue la fecha, cuando ya toma los saudíes control del Newcastle, los dueños anteriores del Newcastle eran muy conservadores, no fichaban nada. Sí, tenían al equipo olvidado. Muy mal, entonces sí cambió y después se clasifican a Champions, pero dijo Eddie Howe, y creo que fue muy sabio en decirlo, a la gente, a los aficionados, tal vez no les gusta oír eso, pero lo dijo en ese punto. Llegó muy pronto la Champions para nosotros, todavía no está tan consolidado el proyecto en términos de juego, en términos de calidad, de profundidad de plantilla. No lo hicieron mal en esa Champions, de hecho le pegan un baile al Paris Saint-Germain en fase de grupos en St. James's Park, pero quedan eliminados en el grupo de la muerte con Borussia Dortmund, y con Milan, es cierto, y con Paris Saint-Germain. Les va mal esa temporada, tienen muchas lesiones además, y ya se ve un equipo mucho más trabajado, físicamente de lo mejor que te encuentras en la liga, y además, con Alexander Isak, que es de los mejores delanteros que hay en la actualidad, y consiguiendo ese trofeo, el primero en 70 años, pues temporada inmejorable, ¿no? Para el Newcastle. Sí, a la espera de también, pues ver también ellos cómo se refuerzan, porque sabiendo que van a estar en Champions, sí tienen que seguir, pues trayendo gente para ampliar un poco más la plantilla y ya poder competir más, tranquilamente de alguna manera, tanto en Premier como en Champions principalmente, ¿no? Son 3 sus jugadores brasileños seleccionados, ¿verdad? ¿O 2? Es Guimarães, es Joelinton y... Mira, a ver creo que nada más ellos 2. Sí, entrada. Puede escapar otro, no sé, pero bueno, a seguir viendo al Newcastle en Champions. Tim Gordon. Por último, al Tottenham Hotspur, campeón de Europa League, que de estos creo que sí, no los veo algo importante en Champions por el presente. O sea, por el presente, no por otra cosa. Es muy difícil de analizar este Tottenham, porque la temporada anterior llegó a ser líder de la Premier. Empezaron a tener lesiones, ¿sí? Con la llegada de Maddison también. Sí. Tuvieron lesiones, se cayeron, pero dejaron cosas positivas. Postecoglou además con un estilo atractivo, muy abierto, ir y venir. Que se dice que eso es lo que ha provocado tantas lesiones, porque le volvió a suceder una crisis tremenda de 10, 11 lesionados, que también le sucedió como entrenador del Celtic, entonces hay críticas por ese lado. Pero que él siempre dijo, yo en mi segunda temporada siempre gano un título. Sí, lo echaron la misma semana de Copa de la Liga y de FA Cup. Parecía que se diluía eso, pero en Europa League respondió, en Premier la tiró desde fechas antes, desde meses antes, al igual que el United. Difícil de analizar porque, a ver, o no sé ustedes qué harían. Consigue ese título y tiene de su lado a la plantilla, a la afición, pero al mismo tiempo, cuando tuvo plantel completo, tampoco se vio bien en Premier. Al mismo tiempo, tampoco ha tenido muchas variantes de nivel de juego. El tema físico que comentamos, dices, es que ¿qué hace? 9, ¿no? También. Harry Kane, sí, que al final no le tocó dirigirlo, pero sí. Una baja sensible de alguien que justo... Además se va al mismo tiempo, perdóname, no solo Kane, los 3 capitanes, Hugo Lloris, Dyer y Kane. Entonces le tocó armar con eso un equipo muy joven, es una plantilla muy joven con muy buenos prospectos, a mí me gusta esa parte, pero
incluso con el título, de hecho, se maneja como en duda todavía su continuidad. Claro. Ok. Pues justo a ver qué sucede con el Tottenham. Creo que sí es el Nada. que más tengo como signo de interrogación. No va a Sí. pasar nada. Pero pues están en Champions, así que... Sí, claro, que lo ahí disfruten. ahí los Lo vamos- bailado no se los se los quita. va a quitar, claro. Casi golpean a Memo. Sí, entonces, que lo no. disfruten, así que ya, allá están. Y ahora los puestos de UEFA Europa League, los villanos y el equipo que tiene nombre de antro gay, el Crystal En el Palace. Crystal Palace, Me encantaría ir a ese antro, la neta. Si supiera, es como, Pero nosotros andas aquí en Crystal Palace. en la zona rosa, ¿no? aquí Acá. en Crystal Palace. Estaría bien padre. Es que me salió el tono naquísimo. Aquí en Crystal Palace. A ver, aquí yo la verdad no soy muy conocedor o no seguí tanto el proyecto de lo que fue Crystal Palace. Pero he seguido un poquito más a la Aston Villa. ¿Qué nos podrías tú analizar de A ver, si quieren empezamos con el Crystal Palace, que es un proyecto que me gusta mucho porque ascendió en 2013-2014 con Wilfred Zaha, con Nathaniel Klein, que luego acabó en el Liverpool, y no volvieron a descender, eso es muy raro, pero con un enfoque muy conservador. Roy Hodgson, ese tipo de entrenadores, 4-4-2, cerrarte, contragolpe, pero sobrevivían y con calma, con holgura en la tabla. Se va Roy Hodgson la temporada anterior y van por Oliver Glasner, que había sido campeón de la Europa League con el Eintracht de Frankfurt. Una apuesta mucho más arriesgada, de jugar diferente. Y terminan muy bien esa temporada, 7 partidos sin perder. Luego inician esta y era la decepción. Hasta la jornada 15 creo que estaban en zona de descenso. Después empiezan a enganchar otra vez. Consiguen la FA Cup, además con su sistema, ¿no? Con 3 centrales, carrileros, 2 mediapuntas. Y algo que me gusta mucho de este Crystal Palace es cómo ficha jovencitos de la segunda división de Championship. Adam Wharton del Blackburn, Eberechi Eze del Queen's Park Rangers, Michael Olise, que además se va al Bayern, es decir, es una baja fuerte, lo fichan del Reading. Por cierto, dato curioso, a Michael Olise lo dirige el Reading Belko Paunovic y es el primero que lo pone como media punta. Entre otros jugadores, Mark Gagey, que es canterano del Chelsea, pero que lo fichan por lo que hacen el Swansea en segunda división. Entonces, esas apuestas son interesantes y que además les dan frutos. Hoy Wharton, si lo venden, lo van a vender en 80, 100 millones. Eberechi ese arriba de 50 sin ningún problema. Y algunos fichajes con Mateta, que anduvo muy bien esta temporada, era Ronaldo Nazario, Daniel Muñoz, del colombiano, que es un avión por la banda de la derecha. Entonces, ¿También se va a ir? sí, bueno, mira, acaba de renovar, ese es un tema, entonces tendría que pagar, y tiene 28 años, yo por ahí creo que podría quedarse a jugar Europa League, Pues sí. y- El tema sí de la edad, pero y el primer título de su historia, esta FA Cup. y aparte creo que sí podría poner a él en los mejores laterales derechos de esta temporada. sin Totalmente. lugar a dudas, ¿eh? Totalmente. Se afianzó muy bien. Y por ahí, pues el Villa, en continuidad de su proyecto, creo que sí, a lo mejor puede ser mucho castigo el Sí. haber estado arriba y que con un mal cierre y una serie de combinaciones empezaste a bajar, al grado de que justo la última jornada todavía estábamos a expectativas de pues, quiénes iban a clasificar a Champions. Sí. Y pues le tocó ahora la mala suerte de tropezar y quedarse pues en Europa League. Sí, yo creo que sí es un golpe duro para el Aston Villa, que además tiene que regular ahí temas de ingresos y de gastos. No está tan bien en el fair play financiero, que en realidad es diferente la modalidad en la Premier League a nivel local, y que le viene mal caer a Europa League. Y además porque dejó la sensación en los últimos minutos de la serie contra el Paris Saint-Germain de que pudo haberlos echado, pudo haber sido semifinalista. Le tapa un mano a mano a Donnarumma Asensio, Rashford se pierde otra, Ian Maatsen le saca a William Pacho una en la línea al final. Entonces es un equipo. Cabeza que se va al Es cierto, ladito, también. Al 89, algo así. Sí, entonces queda la sensación de que el Aston Villa ya es equipo de Champions, Sí. y que ha caído a Europa League, que ya le sabe a poco para los jugadores que tiene. Sí. Y Unai Emery, bueno, un trabajazo, pero sí creo que ahí es que ese último partido era contra el Manchester United, que acababa de perder la Europa League. Necesitaban ganar en Old Trafford, que en Old Trafford últimamente ganan todos los visitantes, y van y pierden 2-0, la expulsión del Divo. Polémico también, ¿no? Al parecer fue Ah, polémico. gol.
con el último gol que fue mal anulado, pues marcaron falta sobre el arquero Sí, de Morgan Rogers, sí. y también creo que, bueno, no sé si vaya a quedarse o se va a regresar Marcus Rashford. Regresa al United justamente porque la opción de compra es de 40 millones de libras y lo que decimos, están medio ajustados en el tema económico, así No que es tan fácil decir, quédate. Pues qué pena, porque la verdad es que lo hizo muy bien Marcus Rashford. Sí, se notó otra vez ese Marcus Rashford que marcaba diferencia en el United, Ujú. que se había perdido un rato y que viene el Aston Villa y le da la oportunidad, la importancia y que Marcus Rashford responde. Lástima que justo se va a acabar, yo creo que esta historia, por ahí, digo, se rumoró, ya se digo que no, pero que lo quería el Barcelona. Sí. Creo que media Europa paga sin problemas por Marcus Rashford, por Sí. esa clase de jugador que te da esa garantía. ujú, Veremos qué pasa, pero el Aston Villa yo creo que sí lo pondría para la siguiente temporada como finalista sin lugar a dudas de la Europa League. O sea, así de seguro lo veo porque su proyecto, digo, sí tuvo este tropezón y un castigo bastante fuerte, creo yo, pero sí, sin problemas yo creo que sí puede llegar a la final de la Europa League el siguiente año. Venga. Un ojo de una. Y después el Nottingham Forest En Conference League, Champions Verde. Híjole, yo aquí sí me desesperé Pobrecito. un poquito, sí. Fue por el inicio de temporada que tuvieron. Uf. No, estando ahí en segundo, y es que era el Matagigantes, pero ¡ay! De todos. Sí empezó bastante bien y ya después fue cuando estábamos viendo ese partido, ¿no? El de ¿contra quién fue? Everton, Ujú. que le terminó ganando el Everton 2-0. Que era que nosotros estábamos festejando, ¿no? Porque Ujú. estos Chelsea City como de Pelea. Ah, es llega, cierto. llégale Se ya, caigan. sí, que se caigan porque no le veías por dónde. Sí. Pero no, creo que tiene jugadores interesantes. Se me fue el nombre, Gibson. Gibbs White. Gibbs White. ujú, Gibbs White, es más increíble. Y también el Wood. es Chris Wood, el delantero neozelandés. Sí, queda un sabor amargo, pero si a cualquier aficionado, a cualquiera de nosotros les dices el Forest va a acabar en competición europea en séptima de la tabla, Nadie la compra. no, o sea, no lo crees, Sí, no. porque acaban de librar el descenso. Ujú. Tiene buenos jugadores, es buen proyecto, en un Espíritu Santo es un gran entrenador, pero sí, se mantuvo en el top 4, está viendo por ahí la estadística preparando un partido por 30 jornadas. 30 jornadas en el top 4, o en el top 5, bueno, en puestos de Champions, y al final quedan séptimo. Tuvieron un pésimo cierre, pero llegó un punto que ahora nos queda muy lejos, tal vez no lo recordamos, donde le van ganando a Liverpool para recortar la distancia en la punta de la Premier League a 4 puntos más o menos, Ujú. y luego le empata el Liverpool y ya ahí como que se empieza a caer, el Liverpool toma más ritmo, pero llegó un punto en el que Chris Wood parecía Bardi, Hudson-Odoi también. era Marés de la época, ¿no? Nuno Espíritu Santo ya era Ranieri, parecía que iba a ser ese Leicester. Sí. Y al final el cierre es terrible, ganan un partido de los últimos 8, si no me equivoco. Pero, como decía Eddie Howe con Newcastle, creo que les venía muy pronto la Champions, por ejemplo. Entonces creo que dar ese paso primero, viene bien en Conference y a ver qué muestran. A mí siempre me pareció un equipo con un ataque bueno. ¿Se acuerdan cuando sonaba Santi Jiménez para el Sí. Nottingham Forest? Bueno, yo no quiero decir que yo pronosticaba que el Forest terminara en esta posición o que fuera protagonista de la Premier. Como les digo, nadie podía pronosticarlo. Pero el ataque que tiene este Forest y la manera de atacar tan vertical, con Wood descargando balones, en ese caso pudo haber jugado ahí Jiménez, Elanga por un lado, Hudson-Odoi del otro, Elliot Anderson, que es media punta y que juega más atrás, Morgan Gibbs White, está Jota Silva, el portugués. Yo decía, pues que acá va a encajar muy bien Santi. Sí. Digo, tomó la decisión del Milan y está bien, con el periódico del lunes esto es más sencillo, pero es que de verdad ese es un ataque muy vertical y muy atractivo. Claro. Sí, y aparte lo platicaba también, lo llegué a platicar con mi friend eventualmente, de justo qué también les habrá o no. Y no es muy resaltante lo que comentas de que justo un brinco a Champions hubiera sido creo que muy drástico. Sí. Sí te puedes saber medio amargo por ahí el hecho de, y la tuvimos y se nos fue, pero justo creo que para el proyecto del Nottingham Forest es el primer pasito para empezar a calar Europa, para empezar a ampliar la plantilla, para empezar a apuntalar cosas y posteriormente ahora sí ya empezar a verlos ya en una Europa y o en una Champions eventualmente, pero ya más constantemente, que ya estos puestos de Champions sean muchísimo más peleados que esta temporada
para mí sería fascinante justo estar atento toda la temporada y no saber quién va a ser el campeón 3 meses Sí. antes, ¿no? Creo que eso es lo Que también el problema es al Forest, cómo van a llegar como tiburones otros equipos. El City quiere a Gibbs White, creo que va a poner como 80 palos por él. Entonces, pues a ver si conservan, ¿no? También A a sus la figuras. Sí, Estaría bien ver cómo le va a esta plantilla del Nottingham. La verdad es que se me hace muy interesante estos jugadores. Y después, ahora vámonos con los descendidos. Leicester, Ipswich y Southampton. Santa madre, así le fue. como en feria, 12 puntitos. Sí, no mames. Sí, solo un punto más del peor equipo en la historia de la Premier League, que fue el Derby County en 2008. De hecho, Estuvo Tito Villa, creo. no, Tito Villa llega después. Llega ya. Tito Villa llega, si no me equivoco, en la segunda mitad de esa 2007-2008 y cuenta la anécdota de que le dice el entrenador. Desde central. Bueno, sí, además de que juegue central, que pues, él viene entusiasmado en salvar la categoría y que le dijo al entrenador, no, ya nos estamos preparando para la Championship, para la segunda división, o sea, nos vamos a ir, ya nos estamos armando para volver a subir. O sea, todavía no descendemos, ya nos estamos preparando para volver a subir porque vamos a bajar. Sí, Entonces, sí, no, pero curioso. sí, el Southampton, por segunda ocasión consecutiva, porque ya le había pasado hace 2 años, proyecto muy joven, que recluta, bueno, que tiene una gran cantera y que recluta muy buenos jóvenes de otros clubes. En ese momento, Livramento y Romeo Lavia. Justo. Ahora- Bueno, Livramento llega del Chelsea El Chelsea de Southampton. y Ujú. después nos pescamos, porque ya se apagó la cámara. Ah, no. Siguiente, termina tu idea y ahorita ya Ok. lo dices. Y bueno, justo de ahí nosotros repescamos a Romeo Lavia, que justo creo que eran de los dos más importantes de este Southampton. Ujú. Después tiene Livramento, ¿dónde va? El Newcastle directo. Pero primero se rompe el cruzado, entonces está inactivo un rato. Qué gran lateral también. Entre él, otro igual en el Newcastle. Luis Hall, por Luis izquierda, Hall. también canterano del Chelsea. Sí, o sea, yo no empecé a ver cómo todos los canteranos iban y era como de, pero si tienen con qué también en Brighton, Lamptey, dice. ajá, Tarek Lamptey. Sí, de más tiempo. O sea, todos ellos era como de, oye, tenemos con qué, y nada más veía cómo se iban y se iban y se iban, y es como de, oye, pues si traen para jugar aquí, ¿por qué? Sí. El tema económico creo que ahí también fue factor, porque todo eso entra íntegro para sanar las finanzas. De acuerdo. Pero sí, todo eso, decías de Mark Eji también, titular. Tomori, Gallagher, Mount, es que son un montón. El Loftus-Cheek. Loftus-Cheek ahorita en el Milan. También el Milan parece un medio Chelsea, o sea. Y justo a mí me hace mucho ruido el hecho de cómo, con tanto talento, estuvimos 3 años divagando en la incertidumbre. Me parece Sí. muy llamativo esa parte, pero sí. Southampton justo descendido, Ipswich y bueno, ya hablamos del Sunderland. Algo más que agregar, además de 12 puntos y uno de los peorcitos descendidos. Sí, no, 3 equipos de una calidad muy inferior. Se notaba. El Wolverhampton estaba por ahí como que coqueteaba con la zona de descenso, pero es que lo ves en perspectiva y tiene a Mateus Cunha y a Ryan Knight-Nauri como figuras. Bueno, ni Leicester, ni Ipswich, ni Southampton tienen un jugador de esa sí. calidad. O sea, Claro. le podía resolver ciertos jugadores al Wolverhampton, al Everton, pero estos equipos no tienen una plantilla, no tienen esa calidad y sí se extendió mucho la brecha con los recién ascendidos. De hecho, es la segunda temporada consecutiva que los que ascienden descienden y además el año pasado se habían puesto un récord, que era el acumulado de puntos más bajo entre los 2 descendidos, eran 66. Pues hay un nuevo récord con estos 3, ya son 59, es decir, fueron todavía peores que los del año pasado, y eso tendría que preocuparle a la Premier. Sí, más porque, y digo, lo vimos como dato también cuando estábamos armando la escaleta, los presupuestos, por poner un ejemplo, entre los últimos 3 de Premier y los últimos 3 de la Liga Española, son abismalmente diferenciales en favor de la Premier. Sí, Porque estos 200 millones más, un poquito más, no le alcanzan, no le dan como esa solvencia económica para ser un equipo competitivo, no digamos que para campeón, pero sí para justo no Menos descender cuando vienes a ascender. sí. O sea, ahí eso creo que es una parte muy curiosa de
qué está pasando justo con estos equipos, que esos 200 millones creo que podrían ser muy aprovechables. Sí, es que ahí pasa algo, perdón por extenderme mucho, pero es que o sea, me toca en ese tema y creo que es interesante y se habla muy poco. Al momento de ascender, estos equipos reciben dinero. Ujú. Pero la Premier League tiene un sistema que se llama fondo de paracaídas, parachute payments, en los cuales cuando descienden los equipos, la Premier le sigue dando dinero 3 años consecutivos para evitar que caigan en bancarrota, ¿no? Por 3 temporadas consecutivas. Por ejemplo, ahora que el Southampton descendió, pues la Premier le va a dar, es una cuota que va descendiendo en esos 3 años, pero 80 millones. Luego le da 50 y luego le da 30. Ahora no recuerdo las cifras exactas, pero así se maneja. Okay. Entonces, muchos equipos de ese tipo que suben y bajan, el problema es que tienen dinero al subir, eso les da estabilidad, no invierten tanto en fichajes para mejorar la plantilla y luego bajan y eso les da también mucha solvencia porque reciben dinero y ese ascenso otra vez les da mucha solvencia. Entonces, eso los mantiene en números muy buenos a nivel financiero, pero no los estimula a invertir ese dinero porque les sale un poco más rentable estar en ese sube y baja, por así decirlo, que permanecer en la... Sí, que pelear algo más porque también en la Premier. de empezar a subir impuestos, también exigencias y por ahí te cuelas a una competencia europea. Obviamente justo esa estabilidad que ya lograste como club se puede ver afectada por el hecho de querer buscar un poquito más. Sí, por si inviertes y luego desciendes y dices, oye, eso que me pagaron se me fue. El Luton fue un caso un poco representativo, que además ahora descendió, o sea, descendió a Championship y ahora descendió a tercera. Pero era un equipo que se encontró con ese ascenso, que tenía una plantilla y unas instalaciones pues de muy bajos recursos, y entonces ascendió. Ellos no lo van a decir tal cual, pero no se reforzaron. ¿Por qué? Porque es un equipo que con esos ingresos ya tiene estabilidad para 10 años. O sea, ¿para qué voy a invertir para quedarme acá si esto me cambió la vida? Luego le salió un poco mal el juego porque ahora están en tercera. Justo, y también, por ejemplo, el mismo Sunderland, que también tuvo esa historia de bajar, y ahorita ir escalando poco a poco otra vez, y ahorita regresar a Premier. Bueno, justo ya pasando un poco a los ascendidos, pero estas historias de equipos que justo están en este sub y baja por ahí, qué bueno que lo comentes, algo que yo no sabía. Por ejemplo, esa financiación que todavía tienen 3 temporadas después, se entiende un poco esa parte, entonces, ahora del por qué les conviene más estar ahí que justo buscar un poquito más arriba, ¿no? Del mismo Leicester, que pues venían de ser campeones de Premiership no sé si por ahí fue un récord, pero creo que sí fue muy imponente el hecho de que fueron campeones de principio a fin, con Maresca, con Vardy todavía. Vardy que pues también con cierta edad ahora ya no le alcanza como para jalar a un equipo y rescatarlo, ¿no? Del descenso por lo menos. Justo se nota cómo entran en este loop, ¿no? De que es más cómodo estar en esa situación que por ahí arriesgar más dinero y si no te sale la jugada, pones en riesgo ya esa estabilidad que ya conseguiste. Sí, mira, lo de Leicester pasaron de Maresca y de ser dominantes en Championship, se fue Maresca ya en el ascenso y fueron por Steve Cooper, que son estilos totalmente contrarios. No me pareció la mejor decisión. Luego llega Van Nistelrooy, le va pésimo y le va muy mal, pero ahí te das cuenta de esto que decíamos del Derby County y la experiencia del Tito Villa. Era marzo, el Leicester no levantaba, tenía alguna esperanza y no corrieron a Van Nistelrooy. Ya estaban pensando en la siguiente temporada, en construir con él en Championship. Exactamente. Pues mira, qué curioso. Y pues esperemos que... Bueno, a mí me gusta cuando justo equipos ascienden y se quedan, en el caso del Nottingham Forest. Creo que esas son las historias que me gusta ver para tener esta variedad en la Premier, que no siempre sean los mismos. Por ahí un Birmingham, Brentford. Brentford También que ya... se mantuvo. El Brentford ascendió, me parece, en 2020 o 2021 y se han mantenido. Y muy bien, y además con un modelo pues atractivo, ¿no? Novedoso.
Por ahí también, me gustaría ver eventualmente algún día el Queen's Park Rangers. Me acuerdo, y le tengo como, no cariño, pero No, te trae buenos recuerdos. Tú también le tienes cariño. No, Sí. me encanta ese justo ese equipo que veía yo de niño, es como de los que más identifico en la Premier. Me gustaría verlo por ese mero romanticismo de regreso en la Premier algún día. A mí Blackburn. El Blackburn era muy bueno de antes. ¿Cómo Mismo no? Derby County, justo. Stoke City, Sí, equipos que justo, pues sí estuvieron. Bolton. El Bolton. Bolton era muy bueno. Sí. Con Borghetti. Mucho de ahí, ajá, Gran esa- basquetbolista. Troy Bolton, ¿no? Sí, de Troy. Ah, bueno, qué gran referencia. Para que vean, que vean. Que también sabemos de Pura qué pelea. Sí, sí. Ah, bueno. Pero bueno, nos pasamos a los ascendidos, Leeds United, Burnley, y para mí la historia romántica, sobre todo el cómo, la forma de último minuto, Sí. ese gol, para el Sunderland, le da un sabor distinto a ese ascenso, ¿no? Creo ese regreso aparte. Sí, no, qué final de playoff esa en Wembley. Tengo pendientes, normalmente Championship sigo, pero ahora he tenido la agenda un poco más apretada de lo normal. No he visto tanta Championship como me gustaría. Veré en el verano un poquito, ahora que no hay selecciones, que toma más de tiempo. Pero bueno, del Burnley, por ejemplo, mencionar que con Company ascendieron hace 2 años, luego no les fue bien en Premier, un estilo muy propositivo de balón. Ahora es todo lo contrario, con Scott Parker. Creo que encajaron por ahí de menos de 20 goles, y eso que se juegan más fechas en el Championship, o sea, mucha solidez defensiva. Entonces tengo ganas de verlos en Premier League, cómo se comportan a partir del orden, ¿no? Claro. Que creo que es donde más pueden, pues sí, competir o causar algún problema. Y lo del Sunderland, que bueno, ya se lo merecían, y además tienen un centro del campo joven, conocido ya, Joe Bellingham, el hermano de Jude. Está Enzo Lefebvre, el francés. Tienen buenos prospectos. Un equipo muy joven. Yo al Sunderland, ojalá se refuercen, ojalá sea otra la historia, pero así de entrada, yo veo muy complicado que se mantengan en Premier League. Que permanezcan, sí. Ujú. Por ahí a ver si no se repite otra vez la historia. Por ahí también el Leeds, que pues, en su momento con Bielsa también dieron de qué hablar. Sí, al inicio. Ya después el proyecto se fue disolviendo, pero pues, de ahí también saca el City a el mediocampista de rastas. Calvin Phillips. Calvin Phillips, justo que pues en City nunca cuajó y Sí. no le quitaron una pieza importantísima a ese El Leeds. cáncer ese güey también. Malillo. Pero bueno, también Leeds United, Rafinha, ¿no? Rafinha, claro. Rafinha, Que de luego ahí el va al Barcelona Barça. lo pesca, que el Ujú. Chelsea estuvo a nada y el Barcelona dijo, "Mira". Ganó el Es fútbol. cierto. ¿Verdad? No, yo no quería a Rafinha. Y mira, ahorita 27 años es un prime. Bueno, ¿Sí? su mejor temporada, sin duda. Yes. Mexicanos en la Premier logrando todo. Mira nada más. Uy, A ver, mexicanos. Estamos de acuerdo que el mejor mexicano de la Premier en la temporada fue Raúl Jiménez, ¿verdad? Sí. pero lejos. Porque Edson. ¿Se lesionó Edson? Edson al final se lesionó, Lesionó, ¿verdad? pero le vino mal primero que llegara Lopetegui. Sí. Era un cambio en el estilo. Sacrificaron mucho que antes jugaba mucho como contención y lo empezaron a utilizar ya más de muchas otras cosas. Sí, Esas virtudes. y sobre todo por el modelo de juego que tenía David Moyes. Replegado, hacer coberturas Edson, robar la pelota, energía, meter. Ujú. Llegó Lopetegui, quiso cambiar un poco, se quedó a medias de todo. De hecho, para mí el West Ham es la decepción, no me lo preguntaron, pero para mí es la decepción de esta Premier League por la inversión que hicieron. Se va Lopetegui, llega Graham Potter, que es todavía más propositivo con balón. Y Edson con la pelota en los pies, no es... Un poco más. Sí, se le complica un poco más, entonces digamos es lo opuesto a Moyes. Sí. Y ahí es donde se dice que ya no cuenta tanto para Potter. Lo utilizó en algunos juegos como interior, no lo hizo mal, porque tiene buena presión, porque tiene buen despliegue. De hecho, le ganan al Arsenal en el Emirates. Pero sí, me parece que ya no encaja del todo. Vamos a ver qué pasa con él para la siguiente. Híjoles. ¿Dónde? Si no es el West Ham, ¿en dónde? Les gustaría verlo. No, o sea, ¿qué creen? Sino, ¿dónde les gustaría? Se dice que los interesados son, por ejemplo, Mónaco y Dortmund. Yo creo que son buenos destinos en cuanto a que es un nivel alto todavía. Ujú. No, Compiten.
Bueno, que están en competencias europeas también para ahí. Sí, Que tengamos otro mexicano más, ¿no? Además de Santi, por ejemplo. sí. Pero sí. Sí, yo creo que ya no se queda en Premier, pero por alguna razón me gustaría verlo en la Liga Española. También podría ser. Ahí ¿En dónde? Un equipo, es que no te sabría decir un equipo, pero sí. Le da para un. Bueno, no, un Girona no. No, más, Sí, ahora Girona. más arribilla, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que más que la posición del equipo al que vayan, que claro es importante, por eso yo decía Mónaco y Dortmund lo mantienen en un buen nivel, pero que se ajuste a sus capacidades. Si va a algún lugar donde es indispensable sacar la pelota limpia y que tenga que llevar el peso del balón y organizar el juego, como lo hemos visto en la selección mexicana, probablemente le cueste. Pero si tiene que hacer esos recorridos, esas coberturas, esos cierres, meter, presionar, yo creo que es muy válido. Italia, entonces, ahí Puede le va ser. muy bien. Podría ir bien. Ahí le va a ir muy bien. Un Lazio, ¿por qué no? Pues sí, a ver. Y por el- Raúl Jiménez ni se diga, ¿no? No, Raúl, qué temporada. Sí, no, estuvo muy bien y aparte también responde en selección nacional, también regresa el Lobo después de tremendo putazo que le acomodaron. Y Sí. qué bueno, la verdad es que qué bueno porque el güey siempre ha tenido a mí se me ha parecido un delantero increíble, No, muy completo, muy bueno. excelente poste, recibe el balón, distribuye. Técnico también, Sí. montador, Sí, no, definidor, es muy- organizador. Bueno, no organizador, como Orquestador. hace jugar a sus Sí, compañeros. a los extremos, ¿no? De su etapa en el Wolverhampton con Adama, Podence, Jota. Un No, golazo que lo notan al Liverpool. claro. Esa asistencia de Taquito también Sí. al City. Uf, Con el Fulham esta misma temporada, el inicio, es cierto. No, y a ver, es que en la temporada anterior no mete tantos goles, le cuesta mucho meter goles, tarda 3 meses, y dice Marco Silva, el entrenador del Fulham, a mí no me importan las críticas, él es importante por cómo se asocia, por cómo juega de espaldas, por cómo proyecta a sus compañeros, y eso le da mucha confianza, y juegan mucho para Jiménez, y lo buscan también en largo y en elevación, y compite, y esta ya se le empezaron a dar mucho más las cosas, lo de la selección, se notaba su confianza, seguramente se acordarán el gol de tiro libre contra Estados Unidos, dicen, ¿cuándo había tirado de tiro libre Jiménez? Y anda tan bien que lo hizo y luego lo volvió a hacer contra Canadá, y los 4 goles del Final Four de la Nations League de México los hace Jiménez, y se convierte en el máximo goleador mexicano en Premier League, superando a Hernández. Que se decía fácil y lo logró. Y también, vaya, por la diferencia que hubo, ¿no? De equipos, pero sí creo que tiene un gran mérito Raúl el hecho de con un Wolves o con el mismo Fulham, el hecho de convertirte en el máximo goleador mexicano en Premier. Digo, no cualquiera. Y se ve cómo juega Raúl para su equipo, y que eso también en algún punto lo llega a fortalecer porque su equipo también a la par empieza a jugar para él. Y se le da muchísimo más fácil pues convertirse en el goleador, ¿no? Y luego el tema de los penales que no fallan. Sí. 2 penales fallados en su carrera. En su carrera, y en Inglaterra ninguno. De hecho, el registro que más se maneja es su 100% de efectividad en Premier, 10 de 10. Pero la vez pasada me puse a hacer el recuento de tandas de penales de Copa de la Liga y FA Cup, y tiene 17 en total, 17 sin fallar. Y luego me puse a investigar porque me llamó mucho la atención el dato de si hay otro jugador que llegando al fútbol inglés encadenara sus primeros 17 penales sin fallar. No encontré ninguno. Yaya Touré llega como a 15. Hazard llega como a 8, 12, pero falla. Y luego, o sea, era muy fiable, pero al final falló al inicio alguno. Entonces, no, impresionante. Y bueno, es que hay varias. Bueno, juegan los 38 partidos. Estaba viendo también ese dato. Sí. Los juega todos. Y se gana su renovación de contrato que tanto había buscado para llegar en buen nivel al próximo mundial. Y lo decía, tuvimos una entrevista con él en Tubi, que de hecho iba a ser yo, pero me fui a la final de la Europa League y ya no me tocó. Fue lo único que me quedó ahí malo, pero bueno, ya en algún momento tener una temporada más, tendrá otra entrevista. Algún día se podrá, ojalá. Y decía en la entrevista, tenía que convencer a la directiva de que podía estar un año más. Y lo convenció, yo creo que convenció a propios extraños. Tercera, bueno, su mejor temporada anotadora en Premier League, solo por debajo
de 2018-2019 y 2019-2020 con el Sí, creo que con el Wolverhampton, ¿no? como su prime en Premier, me acuerdo Sí, que ese claro. Raúl era intratable y que ahorita volvió a encontrarse como segundo aire, por así decirlo, acá en la Premier. Y que, vaya, lo vamos a tener un año más para bueno. acrecentar ese ¡Qué bueno! récord de- Para que tengamos también los derechos de transmisión nosotros, porque Sí. si se van mexicanos, por ejemplo en radio comenzamos a pasar la Premier cuando llegó Edson y Raúl. Esa temporada antes no teníamos Premier. Entonces sí nos conviene, pues si no me quedo sin chamba, ¿no? Antuna, que se vaya a la Premier. Pues mira, hablando de intrascendentes, Julián Araujo, digo Uf. no por nada, pero Hablando de cáncer. 12 partidos jugados de 37, Ujú. 0 goles, 0 asistencias, una calificación promedio de 6.3. Creo Uf. que, pues, muy poco, ¿no? ¿Sí? Le De costó. hablar de Julián. ¿Está convocado, Julián? Para esta... No lo sé, no vi. La verdad no. Híjole, no recuerdo. Me parece que no, porque al final le está regresando de su lesión muy larga, según yo no, pero sí, Un año complicado Qué para bueno. Julián. lo aventaron al ruedo un poco rápido, Sí. muy rápido fue titular, yo no lo esperaba, porque además ahí tenía a Adam Smith, que es uno de los líderes del Bournemouth, el economista Adam Smith, como se le suele apodar, Max Aarons, que luego va al Valencia, que parecía que iba a jugar por encima de Julián y no. O sea, le tuvo confianza a Iraola y eso está muy bien. Y tuvo algunos partidos, pero no, simplemente le costó el ritmo. Se encontraba con Luis Díaz en un partido contra el Liverpool. Sí. Le desbordó 3 veces. No, le costó, pero yo creo que va a tener minutos, buenos minutos la próxima Se temporada. va a quedar. O sea, se queda Sí. Julián. Yo creo que sí. Ok. Sí, bueno, porque si se va... Yo no creo que ahorita el Barcelona diga, oigan, ¿Me lo ¿y si regresa? nos quedamos? Pero era el amuleto con su cabello rosa. Ah, ese sí. sí. Eso sí. Bácale. Ahí- Sí, no, los fritos no nos vemos bien con pelo pintado. ¿Qué sigue, Levi? Pues ya para cerrar. Datos curiosos de la datos curiosos Premier. de Tú Premier. tienes que tener A ver. muchos datos curiosos, Memo. Ya nos dieron un chingo. Sí, más, exacto, más de lo que... El de Paunovic creo que es insuperable, la de Michael Olise. Qué pequeño es el mundo. Sí. Y mira, ya tuvimos etapas acá en México. Bueno, los últimos 4 equipos de la Liga Española hicieron más puntos que los 4 últimos equipos de la Premier. Sí. A ver, repítelo. Los Los últimos últimos 4 cuatro equipos equipos de la Liga Española, Ajá. o sea, 3 descendidos y uno más, hicieron más puntos que los últimos 4 equipos de la Premier. O sea, creo que de la Liga Española, ahorita lo checo, pero no bajaron, creo que de 30 el último. No, Mm, es un poco lo que hablamos, ¿no? Este acumulado. ujú. Es más, te podría decir, igual y me equivoco, pero No importa. los últimos 4 de la Premier probablemente tienen menos puntos o muy cerquita del puntaje de los últimos 3 de la liga. Es decir, 4 contra 3. Yo creo que, o sea, si le agregamos uno a los descendidos de Premier y tomamos solo los 3 descendidos de la liga, yo creo que hasta los de la liga tienen más puntos. De tan bajo que ha sido en Premier League. Puede ser. Mira, justo Southampton, Ipswich y Leicester. Bueno, Southampton 12, Ipswich 22, Leicester 25. Y Ujú. Tottenham 17, 38. Y acá. O sea, si habíamos dicho eran 50, como 59, 60, digamos, más 30 y tantos del Tottenham, cerquita de 100, como 98, por ahí. ponle, y vamos a la Liga Española. Bueno, el Valladolid. 16 puntos. Bueno. Las Palmas 32 puntos. Es que no mames. El Leganés 40 puntos. Sí, El Sevilla 41. sí. O sea, entre el Sevilla y el Leganés, Sí. 81 ya están cerquita de los otros 4. Pierda, madre. Sí. Bueno, y el Valladolid nada más porque lo dirigía Coca. Sí, pero sí, no. Mira, sí se dan un tiro el Valladolid y... El Southampton, ¿no? Ahí vemos que, de qué corazón es más No eran corazón. inválidos. Básicamente. Por ahí el otro dato, Efra. Es que no tengo mis Ah, sí, escaletas. Tú los tienes. A ver, pero... Pero tú, es que él me mandó el otro justamente. Sí, justamente, fíjate. ¿Qué pedo, güey? ¿No lo pusiste? ¿Qué? El último dato. Ah, Ah, te lo mandé por Insta. Pues si te acuerdas, ¿no? Bueno, No, Ahí lo tienes. tuve mucho trabajo. yo también. Es que corrieron a una chava. Ahí está, gracias. Histórico. A ver. Claro, qué pendejo. Ah, caray. Es 5 equipos de la Premier League ganaron un título
esta temporada. O sea, hace Chelsea Conference, Tottenham UEFA, Ujú. Liverpool Premier, Crystal FA Cup y Newcastle Carabao Cup. Ok. Creo que nunca se había dado en la historia que 5 equipos de la Premier League hayan ganado un torneo durante la misma O temporada. sea, que fueran 5. Exacto. Bueno, ahí podemos reducirlo también. Digo, habrá que checar bien el dato, que me parece sorprendente. No logro recordar una ocasión similar. También ayuda que antes no se jugaba Conference, entonces era difícil, pero sí, e imagínense si el Arsenal ganaba la Champions, que fue el último, hubiera sido 6. Hubiera sido impresionante. Eran 6. Mira. Todavía se puede romper este hecho histórico, ¿no? Sí. Y digo otro adicional, bueno, también lo debemos saber, ¿cuántos equipos va a dar la Premier para competiciones europeas la siguiente temporada? Sí, ya un montón, 9. 9, 6 para Champions, 2 para Europa y 1 para Conference. Sí. Además que uno de ellos sea el 12 de la tabla, el Palace, y el otro el 17, que es el Tottenham. Y bueno, con respecto al Tottenham, otro dato curioso, ningún otro equipo había clasificado desde una posición tan baja a Europa League, porque claro, siempre hablamos de el campeón, el subcampeón, un campeón de Copa que está en 8º lugar, por decirlo de alguna manera, pero En este caso fue el 10. bueno, sí, a Champions, eso es algo impresionante, que había gente que me preguntaba para tirar ese dato, si quieren, para aportarles uno, que me preguntaba qué pasaba si el Tottenham descendía y ganaba la Europa League. Pues lo mismo, hubiera jugado Championship, Pero o sea, hubiera jugado Champions en Championship, en segunda división, y pasó algo similar hace algunos años, porque el Wigan en 2013-2014 le gana la final al City en la FA Cup en los últimos minutos, dirigidos por Roberto Martínez, ahora seleccionador de Portugal. Iba a decir el de podcast creativo. Entonces teníamos todos. El otro Roberto Martínez gana ese FA Cup el Wigan y desciende. Entonces juega la Europa League en segunda división. Y años antes le pasa lo mismo al Birmingham, que le gana la Copa de la Liga en 2010-2011 al Arsenal. ¿Cómo perdió esa Copa de la Liga al Arsenal? Pero bueno. Y después desciende, o sea, de esa misma temporada, y entonces juega también Europa League, que es el boleto que tiene por ganar esa copa, en segunda división. Yo dudo que se dé pronto algo similar, pero ha pasado. Y por ahí también vi que soltaste en vivo el dato de que todos preguntaban qué pasaba si el United era campeón y el Betis campeón, cada uno en su competición, es cierto. en Europa y otro en Conference. Que si le iba a recibir las 2 medallas, Anthony. iba a estar, y digo, te cedo la palabra para que Es lo digas, cierto. pero ese día me enteré por ti. Eso lo dije en el Chelsea United, ¿verdad? Es cierto, sí. Mucha gente, incluido yo al inicio, creía que sí le iban a dar las 2 medallas, ¿no? Jugó fase de grupos de Europa League con el United, que pudo haber sido campeón en caso de que hubiera sido campeón, y luego jugó fase de eliminación directa con el Betis, que pudo haber sido campeón de Conference League. En ese caso, que ambos hubieran sido campeones, solo hubiera recibido la medalla de Conference con el Betis. Sí, porque se toma en cuenta solo en dónde estuvo registrado en la segunda parte de la temporada, en la parte de eliminación directa. Exacto, con la que concluye la competencia. Exactamente. Pero ni una ni otra. Sí, no, pero justo me Sí. dio curiosidad porque justo se hizo mucho ruido en Twitter de qué hubiera pasado, ¿no? Si salía United y Betis campeón, Anthony iba a ser el GOAT por ganar ambos títulos, y por ahí justo memo sacó ese dato de que pues no, nada más iba a llevar una. Pero bueno, creo que algún otro dato ustedes. Pues nada más decir, recordarles que se fue Harry Kane del Tottenham y él fue campeón en Bundesliga y el Tottenham ganó un trofeo grande por fin, entonces también es como, no es un dato curioso, pero bueno, sí se me hace. Pero es una enseñanza. Es una enseñanza. Yo con esto, si quieren, me despido para no alargarnos, pero ya que lo tocas, es una enseñanza para que se lo lleven a casa. Son y Kane, de las mejores duplas, de las mejores parejas en la historia de la Premier League. Sí. Se separaron Y les va mejor cada uno en su camino, así que aprendan a soltar. Así es. Si vieron No se aferren tanto. Rápidos y Furiosos 7 pasó lo mismo. Bueno, no porque el otro se murió. Pero bueno, creo que con esto podemos terminar el segundo tiempo, bueno, este episodio. Sí. Porque qué interesante plática. Memo, la verdad es que sorprendente, yo lo voy a repetir. O sea, sorprendente que un joven mexicano
porque sí, joven, tenga tanto conocimiento de una liga y sobre todo lo desempeñes de una muy buena manera en streaming. Y de verdad no dudo que después te vayamos a ver en proyectos mucho más grandes, haciendo cosas más importantes y pues grabando tu nombre en la historia del analismo, del pinche analismo. Del análisis. No, seguro no lo conoce el diente de oro. Pero qué bueno, felicidades. La verdad es que muchas gracias por venir. La verdad es que te agradecemos Muchas mucho que gracias. hayas aceptado la invitación, Memo. Muchas gracias, amigo. Síganlo en redes sociales. Está en Tubi, ya lo había dicho. Y pues bueno, a seguir la Premier League 25-26 porque va a estar bastante bueno. Levi, ¿algo que quieras agregar? Pues digo, para esas palabras, también recordarles que nosotros estamos en redes sociales, Instagram y TikTok, como somos FIFAs Podcast, así como en plataformas de audio y video, YouTube, Spotify y Amazon Music. También recuerden suscribirse, compartir, comentar, darle like, nos ayuda mucho y estamos casi llegando a los 500, a menos de 40 de los 500, así que seguimos haciendo nuestro camino, así que les agradecemos mucho a los que están suscritos. Y pues nada, Memo, una pregunta, a ver si tú que sabes tanto, a ver si sabes esta, ¿sabes cuál es la jugada más importante En el fútbol. en el fútbol? Como en la vida. La siguiente. ¡Eso! Sabía. Con eso terminamos. Tenemos que saber. Y muchas gracias, Memo, de verdad. Gracias. Pues chicos, termina este episodio. Vámonos hasta el siguiente jueves.